bendiga a los hermanos en esta preciosa mañana. Estamos desde aquí, Semilla de Mostaza, Colombia, Semilla de Mostaza, Medellín, Colombia. Saludamos especialmente a los pastores Dexter y Marisol, la misión a la cual pertenecemos, Sharon Shalom, a los hermanos del África, a los hermanos de Europa, a los hermanos de Occidente. Estamos completamente seguros que el Espíritu Santo nos está uniendo con un propósito muy especial. Saludamos a los hermanos de Latinoamérica que nos están observando aquí en la región local, el Medellín, una ciudad preciosa, la ciudad de la eterna primavera. Saludamos a los hermanos en los diferentes barrios, Poblado, San Cristóbal, una vereda en Santa Elena, algunos otros barrios que olvido, pero estamos contentos de que el Señor nos esté uniendo en un mismo espíritu. Ayer tuvimos una interacción con nuestros pastores vía Zoom, fue de bendición, la familia Semilla de Mostaza se unió y todos juntos pudimos darle la gloria al nombre poderoso del Señor. Seguimos orando para las actividades que se aproximan. El 31 de diciembre exactamente tendremos un culto. Los pastores vendrán desde los Estados Unidos, van a estar con nosotros el día 4 del 2026 y nuestro amado Señor no ha venido por su iglesia. También tendremos un culto poderoso con ellos. Prepárense porque vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a empezar el mensaje esta mañana. No vamos a ser tan extensos. El título del mensaje es Nudo sin sacrificio. Nudo sin sacrificio. Vamos rápidamente. Primer libro de Samuel, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y allá estaban los hijos de Eli, Ofni, Finés, sacerdote de Jehová. El versículo 6 dice la palabra, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a entrar de una vez al meollo del asunto. Y su rival la irritaba. Hay un concepto en el judaísmo, me atrapó este concepto, Shalom Bayit y Shalom Bayit, que quiere decir paz en el hogar, paz en el hogar, paz en el hogar. Y entonces, pues la paz, amada iglesia, desde mi consulta, desde el estado del arte, no solamente significa una ausencia de conflicto. La paz está relacionada con la voluntad de Dios. Y qué hermosa es la voluntad de Dios cuando es agradable y perfecta. La oración como conducto, como rayo de luz, como ese punto trascendental, elevado, no sé, podríamos alegorizar donde descendió ese rayo de luz a la humanidad y fue creado el primer hombre. La oración nos lleva a la voluntad de Dios. Amén. La oración nos lleva a la voluntad de Dios. Hay episodios, hay jornadas en la vida y esas jornadas a veces cuando las transitamos nos desanimamos. En esas jornadas a veces no sentimos paz en nuestra alma cuando experimentamos, y soy respetuoso del dolor de las personas. Todos en algún momento hemos tenido un dolor que no lo podemos transmitir. Son dolores que están en el alma y que nos marcan la existencia, la ausencia de un ser querido, la pérdida de una fortuna, la pérdida de un amor, qué sé yo. Soy absolutamente respetuoso con las pérdidas y que cada cual pues lleve su propio duelo y dolor. Pero cuando estamos experimentando algo que creemos que no es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra reacción? El versículo 8 nos dice más o menos el estado de Ana y le pregunta a su esposo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Qué tremenda palabra. Repito, ¿por qué lloras?
¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Aquí tendríamos que analizar que Ana, según el contexto que acabamos de leer, no estaba enfocada. ¿Recuerdan lo que fue a hacer su esposo? Versículo 3. Fue a adorar. Amén. ¿Cómo me gusta esto? Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar. Y entonces iba con su esposa Ana, y su esposa Ana no estaba enfocada en adorar. Estaba enfocada en el llanto, y el llanto le había producido inapetencia, y la inapetencia había hecho que su corazón se arrugara, que su corazón sangrara, y no estaba enfocada en lo que habían ido a adorar a Dios. Amén. ¿Alguien lo acaba de entender? Ok, y entonces todos pasamos dificultades, todos pasamos situaciones conflictuantes, que se nos sale de control, cosas complicadas de manejar, y hay cosas que pasan en nuestra vida que desde una perspectiva a corto plazo arruinan nuestra vida, arruinan nuestra existencia. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy atravesando este valle de sombra y de muerte? Y uno se desespera, uno se angustia, uno trata de encontrar el equilibrio en la vida y ve que nuestro peso no tenemos nada y que todas las cosas malas nos pasan a nosotros. Decimos, pero todo lo malo me pasa a mí. Amados hermanos, yo prácticamente nací en el Evangelio, intimando con ustedes. Prácticamente nací en el Evangelio. Y pues hemos visto la manifestación del mal tan de frente como estos últimos días. Cómo la operación del infierno es tan perversa. Recuerden que Satanás es malo, que el diablo es malo, el Señor le reprenda. Y que Satanás vino ¿a qué? Y cuando uno ve las artimañas del diablo, sobre todo cuando se disfraza de ángel de luz. Y uno vio un ángel de luz y pues nuestra tradición religiosa nos... Bueno, a mí no nací siendo religioso, pero muchas personas tenían el ángel de la guarda. Algunos en la época mía se lo amarraban aquí en los pantaloncillos. ¿Cómo se llamaba eso? Una medallita, o en los pies, o la metían en la billetera y se la ponían aquí atrás, y andaban con esa medallita para arriba y para abajo. Pero a veces Satán se disfraza de ángel de luz, y entonces uno ve un ángel y uno dice, oye, pero qué bien, se puede ser caballero con esa persona, se puede tener camaradería, y de repente es Satán, aleluya, es el Dios de este siglo, que vino a matar, que vino a robar, que vino a destruir, y que anda como, no es un león, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Eran dos y salían de los sepulcros, salían de los lugares donde llevaban a los muertos gritando y que nadie los podía coger. Generalmente ya en esta época Satán no se coloca ese antifaz. Él se disfraza de ángel de luz y se le presenta a las personas, y las personas pues se dejan atrapar, y cuando los ha atrapado saca su verdadera identidad y la persona dice, pero ¿por qué me va a mí tan mal en la vida? A mí todo lo malo es para mí, salgo de una y caigo a otra. Así estaba Ana. Y saben, Ana había perdido el apetito. Y entonces dice mi consulta, esas cosas que están arruinando nuestra vida, pero a través de la adoración a Dios encontramos un cambio. Amén. Por eso es tan importante que la adoración no se vaya de la congregación. Se puede ir lo que sea de la congregación, menos la adoración a Dios. La adoración produce cambios extraordinarios en nuestra vida. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Un cambio en nosotros mismos produce la adoración. Esas situaciones difíciles nos cambian y nos llevan muchas veces a la voluntad de Dios. En esas circunstancias solo podemos esperar que Dios actúe y que traiga un cambio en lo que estamos experimentando. Amén. Es maravilloso ver la mano de Dios. Es maravilloso ver cuando Dios actúa. Es maravilloso ver cuando tú te enfocas. No sé, es un experimento cristiano cuando tú empiezas a orar y suceden cosas maravillosas.
Por ahí había un corito: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, desciende el fuego, baja la unción. Hay sanidad de liberación, desciende el fuego, baja la unción. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Elcana fue el padre de Samuel. Lo saben en la escuela dominical, se lo enseñan a los niños en la escuelita dominical. ¿Quién era el padre de Samuel? Elcana. ¿Cómo conocimos a Elcana? Siendo un adorador. ¿Por qué Samuel era adorador? Porque su papá era un adorador. ¿Qué hacía el papá de Samuel? Todos los años subía a un lugar específico, al tabernáculo, iba a adorar, llevaba a su familia y también el sacrificio. ¿Quién era el papá de Samuel? Un adorador. Sigamos. Subía cada año a Silo para adorar a Dios. Ahí lo tienes en el versículo 3, puede leerlo. Pero necesitamos ver más personajes bíblicos que fueron a adorar en situaciones complejas. Bendito el Señor. Acabamos de dejar a Ana en un estado depresivo, inapetente, en un estado derrotista, en un estado de impotencia, porque alguien la irritaba. Penina la irritaba y le decía, era su rival, bendito el Señor, la irritaba, le producía dolor, la atacaba. Santo el Señor. Y así hay muchos en la vida, están siendo irritados, están siendo atacados, están siendo menoscabados, están cabalgando sobre su cabeza. Tranquilo, esta mañana está la respuesta de Dios para tu vida. A su nombre sea toda la gloria. Génesis capítulo 22 versículo 5 dice la palabra del Señor: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y adoraremos, aleluya. Elcana fue a adorar, Abraham iba a adorar. Qué precioso es adorar a Dios. Pregunta: ¿cuánto hace que no adoras al Señor, que no lo adoras, que no lo sientes en tu corazón, que no sientes la presencia? Inexplicable. No me digan cómo se siente a Dios, no hay una fórmula. No hay una fórmula, no, es una forma íntima, como el ADN que te pertenece. Es una intimidad entre Dios y la persona. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Sigamos. Y entonces la adoración y el sacrificio a Dios por medio de la fe, a través de la fe. Abraham y Elcana son dos personajes de la Biblia. Suben a un lugar, qué bueno, aleluya, bendito el Señor. Suben a un lugar para adorar a Dios. Ambos suben al monte, ambos van al santuario para encontrarse con Dios. A su nombre sea la gloria. Adoración familiar. Todas las familias van a decir amén. Amén, amén, amén. Y es verdad. El culto familiar a Dios es muy importante. Amén. Que las personas se reúnan en familia, lean la Biblia, hagan una lectura de la palabra del Señor. Es bien importante. Adoración familiar con una fe que obedece y se entrega a Dios totalmente. Y ahí está el título del mensaje: un nudo sin sacrificio. El versículo 14 el capítulo 22 dice: Jehová proveerá. A su nombre la gloria. Jehová proveerá. Qué bueno es que el Señor sea nuestro proveedor. ¿Cuántos son proveedores de ustedes mismos? ¿De cuántos el Señor es su proveedor? Pero no solamente en cash, o en euros, o en dólares. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué le decís a mi alma que escape al monte cual ave? Oh, aleluya. Qué bueno es esperar en el Señor la salvación. No es fácil esperar en Dios, es difícil, pero hay que subir al monte de la adoración, porque Jehová en el monte de la adoración proveerá. Qué bueno la provisión del Señor. A su nombre sea la gloria. Estamos en una generación de desconstrucción. Generación de desconstrucción. Repito, generación de desconstrucción. Amén. Amén.
Y esa desconstrucción implica las leyes naturales y del ser humano. Estamos viviendo hemos visto la generación de Sodoma y de Gomorra. Estamos viendo los días de Noé. Estamos contemplando la torre de Babel. Bendito el Señor. Pero nosotros necesitamos entender y necesitamos entrelazar. A ver si trato de decirle a usted cómo necesitamos de seguir enlazados, seguir enganchados, seguir conectados es el término. El término griego exacto, o mejor hebreo, sería enudó, que significa ennudar o que significa conectar una soga con otra. Conectar una soga con otra. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Amén, aleluya. Ató a Abraham su hijo, el nudo sin sacrificio. Creo que ya lo entendiste. Aleluya. Qué bueno el Señor, qué buena es la palabra. Aleluya. Nudo sin sacrificio. Ató a su hijo. Pero eso de atar era conectar una soga con otra. Y dicen los expertos desde el estado del arte que era una generación con otra. Aleluya. Bendito el Señor. Qué glorioso la presencia del Señor. Y podríamos decir la conexión de Isaac, que es la segunda generación que estaba viendo la gloria de Dios. Isaac es la segunda generación, dicen los expertos, de los grandes hitos de la historia. Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham necesitaba conectar a Isaac con su Dios, a su nombre la gloria. Por eso lo ató. Bendito el Señor. La primera generación es Abraham. La segunda, aquí tenemos un hijo. ¿Qué es un hijo? Una continuación. Amén. ¿Qué es un hijo? Es una continuación. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué bueno el Señor. Sigamos. Y entonces es una continuación, es la continuación de la justicia y de la santidad. Y es pasar de una generación a otra generación. De una generación a otra generación, la conexión de dos generaciones. Conexión de dos generaciones. Quiero que lo pienses muy bien. Conexión de dos generaciones. Aquí viene un problema. La generación, o mejor, la conexión de dos generaciones. Dicen los expertos que esto es casi imposible. Por ahí algunos hermanos inteligentes dijeron amén. Es casi imposible, porque la generación nueva quiere borrar lo que hizo la generación del papá. Dije, no, el pobre viejo estaba atrasado, ni siquiera sabía poner el zoom. No, el pobre viejo ni siquiera sabía manejar motocicleta, yo ando. No, el pobre viejo ni siquiera sabía utilizar el celular, le servía solo de linterna y para contestar llamadas. Porque la generación nueva quiere borrar lo de la generación antigua. Recuerdan que estamos viviendo una generación de desconstrucción, no necesita eso. Y generalmente los hijos siempre quieren superar a los papás. Yo he visto hijos con papás millonarios, no les sirve el papá para nada. El papá puede ser un alto hombre que tiene una nómina de 500 personas. El hijo lo grita, le dan la cara y hace lo que le da la quiere. Punto. Y el papá tiene que estar ahí y agacharle la cabeza a la nueva generación. Pues Abraham estaba transmitiendo a Isaac la generación de la fe. Amén, dale ese aplauso al Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya. Es casi imposible a nivel natural. Cada generación quiere construir de nuevo absolutamente todo y no quiere recibir absolutamente nada de la generación anterior. Sobre todo en esta generación occidental, dice mi consulta, cada filósofo se crea un nuevo mundo, un nuevo lenguaje, una nueva versión de mundo, no recibe nada de sus antecesores. Ya entrando en un tema más complejo, Platón traicionó a Sócrates y lo abandonó a Aristóteles y es totalmente opuesto a Platón. Estamos hablando de la generación occidental y es así, es así. Los carros viejos solo sirven de clásicos. Si tú tienes un carro viejo, lo tienes que guardar en tu casa y sacarlo el día de desfile de los autos clásicos. Y si tienes dinero, te compras el 2026 eléctrico o híbrido. Punto.
Pero en esto de la presencia del Señor, en esto de la adoración, el monte de adoración, cuando el creyente sube al monte de la adoración, cuando ha recibido esa generación de adoración en el monte de adoración, ese monte de adoración se convierte en un lugar de provisión. Estoy hablando con los adoradores, por supuesto. El monte se convierte, es que bueno, aleluya, qué bueno. Recuerdan, no vayas a dejar a Ana todavía, no la saques del estado crítico donde la dejamos. Estaba deprimida, estaba depresiva. Por supuesto, no estaba diciendo otra cosa que pidiéndole a Dios un milagro. Estaba ansiosa, estaba inapetente. Dios proveerá. Y yo creo que en esta iglesia Dios proveerá. Y yo creo que en nuestra vida personal Dios proveerá. Pero ¿dónde Dios proveerá? En el monte de la adoración, en el monte de la oración, en el nudo, aleluya, bendito el Señor, ese nudo sin sacrificio, con sacrificio, donde se siente la presencia del Señor, donde usted puede sentir que el Señor le está escuchando. A su nombre sea la gloria. Seguimos entonces, el monte de adoración se convierte en un lugar de provisión. 22:14, Jehová proveerá, la adoración precede a la provisión. Lo repito, la adoración precede a la provisión. Tercera vez, la adoración precede a la provisión. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 27. Bendito el Señor para siempre. Proverbios capítulo 27, palabra santa del Señor. Dice el versículo 26. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo. Abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Toda leche de cabras en abundancia. Qué bueno ese versículo. Toda leche de cabras en abundancia. Génesis capítulo 22, versículo 2, dice la palabra del Señor, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham reconoce el lugar. Bendita la gloria del Señor. Toma a su hijo Isaac. Pero es interesante saber que Abraham reconoció el lugar donde Dios quería que él fuera a adorar. Amén. Dicen los profundos en el tema que en ese lugar sucedieron una cantidad de cosas. Por allá los hijos de Noé, uno de ellos educó a su hijo y su hijo le transmitió la enseñanza a Abraham de lo que Dios quería, y que ahí mismo especulan, puede ser que empezó la misma fundación del mundo. Abraham identifica el lugar y dice: Dios se lo va a mostrar, pero Abraham tiene que identificarlo. Y entonces sigue diciendo que al Abraham reconocer el lugar, toma a su hijo Isaac y deja abajo a Ismael. Gracias. Y entonces toma a Isaac y lo eleva. Y lo lleva, ¿a dónde? ¿A dónde subía el Cana? Gracias hermano Fabio, a adorar. Aleluya. A mí este mensaje, después del culto de ayer, empecé a sacarlo, lo terminé como a las 10:30, algo así, de la noche. Me impactó, porque es que hay que subir al monte de la adoración para encontrar allí la provisión, amados hermanos. La provisión está ahí esperando por nosotros. ¿Dónde? En el monte de la adoración. ¿A dónde? ¿Dónde iba el Cana? ¿Dónde fue Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Identificó el monte Moriah. ¿A dónde iba el Cana? A Silo. ¿A qué iba? Al lugar del tabernáculo. ¿A qué? A encontrarse con su Señor. ¿Dónde dejaron a Ismael? Abajo. ¿Dónde estaba Ana? Triste, desolada, abatida, preocupada, deshidratada. Y creo que estaba ya disvariando porque no quería ni comer. Sigamos. Y entonces, 1 Samuel 1:10, vamos allá. Gracias, iglesia hermosa. Dice: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice la palabra del Señor que al Cana
le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Se lo estaba diciendo su esposo, su amado. Entonces, dicen que el 10 tiene que ver con algo completo o algo en su totalidad. Y Elcana dijo que si hay una carencia, un vacío, un dolor, soy respetuoso de los dolores ajenos. Soy respetuoso del dolor ajeno porque yo también he sufrido dolores de todas las categorías. Hay ciclones, hay huracanes, categoría de ciclón, categoría de huracán. Hay terremotos y hay temblores. Pero cuando ya tenemos cierta edad, nuestro interior está agreste, ha sido erosionado, pero la roca inconfundible, inconmovible de los siglos no se mueve. Creo que ya encontraron lo que trato de decir. Vendrán vientos, ríos, soplarán contra la casa, pero la casa no se moverá. ¿Por qué? Porque está ¿dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. Y Elcana le dijo, está bien, tienes dolor, está bien, tienes una tristeza, eres estéril, no hay vida dentro de mí, hay una aflicción. Lo sé, estás solo, lo sé, estás afligido, lo sé, han sido injustos, pero yo estoy aquí. Es que para predicar esto hay que vivirlo. No es para cristianos amateur, es para cristianos que ya han corrido. Ayer veíamos, corramos con paciencia. Hay que correr. Los adultos no pueden correr porque tienen problemas en las rodillas. Y no pueden correr porque el médico le dice, usted ya corrió lo que iba a correr en la vida. Le recomiendo que camine. Pero los soldados corremos. Aleluya, me extiendo adelante, prosigo el blanco, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que correr, hay que ganar la batalla, hay que correr la carrera que tenemos por delante, aleluya. La iglesia no puede estar estancada, tiene que tener movilidad. A su nombre sea la gloria. Y entonces yo estoy aquí, le decía, y Pablo enseña en sus cartas una ley espiritual. Pablo enseña en sus cartas, no voy a citar la carta ni el evento, tú lo sabes, es una ley espiritual, es un secreto, el secreto, la ley espiritual, son secretos. ¿Sabes guardar secretos? No esos que parecen una tumba con celular, no, eso no. Gente honesta, gente leal, como esos antiguos que llevan a la tumba secretos. No esos que andan, el chismoso todo lo descubre, dice la palabra del Señor. El chismoso todo se da cuenta de todo el chismoso. Recuerdo un testimonio coloquial, voy a contarlo. El diablo preocupado porque una iglesia estaba creciendo, ya lo he contado como 20 veces, creo que la 21ª vez que lo cuento. El diablo preocupado porque una iglesia estaba creciendo. Y ya hacían fila los carros, no había dónde parquear, tenían equipo musical, tenían lote, tenían construcción, tenían el edificio del lado. Iba avanzando esa obra poderosamente. Y el diablo entonces hizo una junta con todos sus principados y potestades y dijeron, estoy altamente preocupado por esa situación que hay en ese lugar. Entonces todos los demonios asustados, pero sí, Satán, el Señor te reprenda. No hemos podido por ningún lado. Son impenetrables. Entonces se levantó un demonio chiquitico. Dijo, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Dijo el diablo, porque el diablo lo dijo que tiene sodio. A ver, ¿qué es lo que se le antoja? Yo soy amigo de una ancianita de la iglesia. Y la ancianita es muy chismosa. Déjeme, yo le daño a esa iglesia a punta de chismes. Estoy hablando como con los años 70, con ese dejo. Entonces el diablo le dijo a ese demonio chiquitico, pues vaya a ver qué es lo que hace que no sirve para nada. Y el demonio chiquitico se fue y se le metió a la viejita y le cogió la lengua y empezó a hacer chismes, chismes del de aquí, chismes del de allá, chismes del de allá, chismes del de allá, chisme de aquí, chisme de la familia del pastor, chisme del pastor, chisme del tesorero, chisme del que se para en la puerta. Y la iglesia se destruyó por la viejita, por causa del chisme. Señor reprenda al diablo. Aquí gracias a Dios no tenemos esas lenguas. Y entonces, bendito el Señor, los hermanos se preocuparon. No se preocupen.
El secreto espiritual es estar contentos con Dios en cualquier circunstancia. No, esos amenes son deliciosos, te llevan en pétalos de flores, Hosana, Hosana, pero vívelo. Tómate esa copa. Lo que decía Jesús, Señor, si es preciso, ¿qué? Porque Él sabía la copa que tenía que beber. Y estar contentos con lo que el Señor nos da. Aleluya. Hay gente que lo más cerquita a un ataque del diablo que tiene es cuando el pastor se enoja con él o con ella. Es lo más cerquita de un ataque del diablo que tiene, porque andan en una zona de confort delicada. Petit Fior, ahí están, en una zona de confort, 22, 23 de aire. Nada los inquieta, nada los perturba. Pero cuando te encuentras en el ardor de la batalla, cuando estás ahí poniendo el pecho y uno dice, ¿pero qué está pasando? Si la Biblia dice esto, porque está saliendo todo lo contrario. Y entonces empiezan a hacerte en esas marcas, te van quedando esas marcas en la coraza, en el escudo. Hay gente que tiene ese yelmo sin estrenar. Usted conoce cuando un motero ha rodado mucho por el casco, lo tiene aporreado, lleno de rayones, el cristal está opaco. Y uno sabe cuando alguien está estrenando, porque el casco es impecable, se lo quita y lo coloca en una bolsita, lo cuida más que a la niña de sus ojos, pero cuando ya lleva años, eso lo tira por ahí, se cae, juegan fútbol con él y no importa. Hay cristianos que tienen el yelmo de la salvación sin estrenar nuevecito, no tiene ni el primer rayoncito. Uno dice, oye, mira, el cristiano le falta guerra, le falta batalla. Aleluya. Para usted estar contento con lo que Dios le permite vivir, no es fácil. El reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan por la fuerza. Cristo mismo dijo, yo veía caer a Satán vencido como un rayo. Cuando los discípulos dijeron felices, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él dijo, sí, yo veía a ese que era Luzbel caer vencido con la tercera parte de los ángeles, súbita e intempestivamente hacia la tierra. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. Santo es el Señor. Santo es el que vive, aleluya. El secreto es estar contentos con Dios en cualquier circunstancia. A veces la gente se enoja con Dios y está en todo su derecho. ¿Algún ejemplo de algún héroe de la Biblia que se enojó con Dios? Jonás es el que todos no lo sabemos coloquialmente. Jonás. ¿Algún héroe de la Biblia que todo lo que hacía le salía mal? Aparte de Job, que es el clásico. ¿Recuerdan el de la cisterna, que lo metieron en la cisterna? ¿Recuerdan lo que pasó con Daniel cuando le dijeron que no orara más? Él dijo, claro, por supuesto, se fue a la terraza y abrió las puertas y siguió orando. ¿Recuerdan lo que le pasó a Daniel por orar 3 veces al día? ¿Qué le pasó? Amén. ¿Recuerdan lo que pasó a los 3 jóvenes hebreos por valientones? Por creerse en mucho. Todo el mundo se arrodilla. Yo dije, no nos vamos a arrodillar. Si se tiene que arrodillar, no nos vamos a arrodillar. Pues va a ver si se arrodilla o no. Arrodíllese todo el mundo. Ellos se quedaron. ¿Saben qué les pasó? Lo lanzaron al horno de fuego. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, cuando el cristiano va teniendo cierta cátedra del cristianismo, empieza a sentirse cómodo incluso en medio de las aflicciones presentes. El cristiano se siente cómodo. ¿Por qué? ¿Dónde está? Es que es tan gráfico, es tan elocuente lo que hizo Abraham. Se sintió cómodo subiendo al monte a sacrificar a su hijo. Él dijo, yo voy a adorar. Y Elcana le dijo a su esposa, ¿pero qué te pasa? Estamos adorando. Hemos venido al santuario. Es una vez al año. Traje mis sacrificios. Están mis hijos acá. Y no puedes adorar a Dios. No comes, no adoras. No estás en una actitud de gratitud para Dios. No estás levantando tus manos santas. Estás en amargura y estás amurrá. ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Sigamos, porque se pone intenso. Y entonces
puede ser muy difícil encontrar contentamiento cuando uno está sufriendo, cuando nos sentimos miserables y pensamos que tenemos derecho a algo que debería ser la voluntad de Dios para nosotros, pero no lo estamos experimentando. Señor, si yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, soy la niña de tus ojos, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué este desprecio tan grande? Yo no me merezco esto, Señor. Bueno, podríamos dar cátedra de autocompasión. No es tan fácil estar cómodos en medio de la crisis. No es tan fácil estar cómodo en medio de la oposición. No es tan fácil estar cómodos. Hay un salmista que dijo, uy, Señor. Se quedó mirando. Era mirón. Se quedó mirando. Dijo, uy, mire cómo prosperan los impíos. Están embilletados los impíos. Uy, si vieras. Estoy hablando coloquialmente, como hablamos aquí en el país. Si vieras cómo le va bien. Uy, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto. Y yo que voy a la iglesia, ay, vea, no salgo de una y me meto en otra. Vale, que hubiera, bueno, no voy a decir esas tonteras. No es tan fácil estar cómodo en los procesos de Dios. Aleluya. Recuerdan que José estuvo en un proceso de Dios y trató por su fuerza de decirle a los que le había ayudado, oiga, por favor, mire, mano lava mano, ayúdeme. Yo les acabo de interpretar un sueño. Cuando estén ante la presencia del rey, hablen por mí. Se les olvidó. Nunca hablaron por él. Estuvo más años de lo normal. Jeremías iba a salir de la ciudad por causa de la profecía de Dios. Lo cogieron y lo tiraron a la cisterna y se estaba muriendo en la cisterna. Se le hundió todo el cuerpo y quedó de la mitad para arriba. Por supuesto que no estaba vestido y se hundió en el fango y se estaba muriendo. Imagínate eso, una cisterna. Solo que no tenemos casi la gráfica en la cabeza. Un hueco en la tierra. Hay luz, se desaparece la luz. Y cuando tú vas a pisar el fondo, te hundes. Imagínate lo que sintió Jeremías. Y Dios tuvo misericordia y con una ropa vieja por ahí. Ni siquiera lo tiró, ni siquiera con de buena voluntad unas ropas viejas amarraron y lo sacaron de ahí. Bendito el nombre del Señor. Porque el profeta se iba a morir. ¿Por qué? Por dar la palabra del Señor. Es un secreto. Es un secreto entre el adorador y su Dios. Aleluya. Cuando sube al monte y se siente cómodo en medio de las situaciones adversas, en medio de las situaciones que vienen en contravía. Bendito el Señor para siempre. Qué bueno el Señor. Vamos a tratar de finalizar. Y entonces su esposo le dijo, yo no te soy mejor yo que 10. Pero hay un principio maravilloso en la Biblia, y es que Ana, dice la palabra del Señor, con amargura oró a Jehová. Se postró y oró. Los hermanos que oran se alegran con esta noticia. Los hermanos que no oran no tienen idea de lo que estoy hablando. Ana se postró. ¿Cuántos hemos orado con amargura a nuestro Dios? Rostro en tierra como un niño, aleluya, y nos quedamos secos, Señor. Bueno, yo lo he vivido, por eso lo cuento y lo hablo. Nos tiramos ante la presencia del Señor, nos quedamos secos ante Él, llorando, derramando nuestro corazón. Tenemos que ir y coger una toalla y secarnos la cara, porque salimos del lugar con los ojos hinchados, el rostro desfigurado, porque hemos estado en el monte de la adoración. Hemos subido al monte con nuestro Isaac a sacrificarlo, pero hemos subido al monte Moriah, hemos ido al lugar de la adoración, hemos llegado hasta el borde de las vestiduras del Maestro. Estoy hablando con los que oran, estoy hablando con los que no oran no tienen idea de lo que estoy hablando, andan por ahí con la cabeza volada, pero los que oran saben que es tocar el borde de la vestidura de Jesús de Nazaret. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Eso es lo que debemos hacer, orar. Alma es una palabra espiritual. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El alma es un concepto espiritual. La solución para el alma amargada es orar.
Este es el principio que debemos de activar en nuestra vida. Los amargados, los enlutados, los endeudados, los desolados, los deprimidos, los abandonados, los victimizados, oren. Pero todos queremos milagros y que descienda el fuego. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios, que caiga el fuego. Y ya nos encanta, rabarrangaranga. Pero postrarnos, adorar, a orar ante la presencia del Señor, hacer un stand-by, apagar el celular, cerrar las puertas, las cortinas y empezar a pelear la batalla en el silencio con Dios. El alma empieza a orar, el alma empieza a adorar. Puede que los primeros 15 minutos te marees y quieres deshidratarte, pero sigue batallando. Y cuando llegues a la media hora, vas a ver que el camino está despejado. Y después de la media hora, entonces vas a escuchar al Señor que le dijo a algunos dormilones: ni siquiera una hora has podido orar conmigo. Sigamos. Y entonces Ana lloró intensamente. En el idioma original la palabra llorar, algo así como sollozar, 2 veces en 2 construcciones gramaticales diferentes. Lloró intensamente, lloró sin control, estaba abrumada por la tristeza y lo expresó de una manera apropiada ante el Señor. Y cuando lo expresa de una manera apropiada ante el Señor, hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, invocó al Señor de las huestes celestes. Me gusta que los hermanos se queden mirándome así con esa expectativa. Cuando oras, ¿a quién oras? Yo tengo un ex compañero, ya somos ex compañeros, y él decía: pastor, estoy en escarnio. Mis jefes son tóxicos, me escarnecen todo el día, me pisotean todo el día, malos y sí, malos y no. Estoy escarnecido. Por favor, pastor, tengo una hija pequeña, mi esposa está embarazada. Allá oren en Semilla de Mostaza para que Dios me dé un trabajo porque no soporto más. Nadie aguanta esto. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y aquí en Semilla de Mostaza empezamos a orar. Hace poco lo llamaron de otro lugar y desde ese lugar me dijo: pastor, ya estoy en bendición, ya mi hija nació, ya tengo otro trabajo. Quiero que sepan que voy a pensar en Semilla de Mostaza y estoy tramitando algo para en diciembre bendecir a Semilla de Mostaza. No sé si con una provisión de mercados o algo, pero está pensando en el lugar donde Dios le dio la respuesta. Y el Señor le respondió porque oró y pidió oración a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Y entonces estaba abrumada con tristeza y lo expresó apropiadamente, de manera apropiada ante el Señor. Y entonces cuando lo hizo apropiadamente ante el Señor, ella dice la palabra: se comprometió, porque hizo un voto. Por eso es importante que los hermanos se casen, porque tienen un compromiso ante Dios y tienen un voto, o de celibato o de compañía, pero hay que tenerlo. Y dice que hizo un voto, se comprometió ante Dios, lloró, pidió, pero se comprometió ante Dios. ¿A cuánto les gusta que el Señor le responda a las oraciones? ¿Qué voto hiciste con Dios? ¿Qué compromiso hiciste con Dios? Lloraste con amargura, vas por el camino. Pediste con lamento, vas por el camino. Hiciste un voto con Dios. Ana lo hizo. Dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva ojo con lo que pide. Un hijo varón. Un hijo varón. Un hijo varón. Un hombre. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Hizo un voto nazareno, un compromiso mayor, cumplió los votos. Y entonces empezó a hablar: tu sierva está comprometida con la voluntad de Dios.
y quiero un hijo varón. Y entonces esto nos lleva a la etimología del texto, la misma raíz que se usa para el sacrificio de la Pascua. Ella está orando en la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28. ¿Sabían ustedes cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien me dice cuál es el primer mandamiento, por favor? Cuidado, cuidado, no respondas así con esas alegorías. Génesis capítulo 1, versículo 28, el primer mandamiento que el Señor le dio a la raza humana, los bendijo y les ordenó: fructificad y multiplicaos. Y Ana le está diciendo al Señor: dame un cordero pascual, dame un hijo, y si me das ese hijo, lo sacrificaré para ti, lo entregaré a tus atrios, vendré y adoraré, y lo dejaré, aleluya, y lo dejaré en la casa de Jehová. Su nombre sea la gloria. El primer mandamiento menciona en las Escrituras, o mencionado en las Escrituras, dice: sean fructíferos y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense. Esto es lo que ella está pidiendo. Ana está entrando en un acuerdo con Dios. Dios ordena: sean fructíferos y multiplíquense. La oración y la adoración nos cambian a nosotros para que entremos en acuerdos con Dios. Esta iglesia necesita entrar a esa etapa de acuerdos con Dios. Los conductos son la oración y la adoración. No nos podemos ir al extremo de la religión en la adoración. Aquí hay hermanas maravillosas que rezaron los 1000 Jesuses. Yo nunca tuve esa, repetir la misma frase 1000 veces. No podemos entrar a esas vanas palabrerías, repetir y repetir. Tiene que ser una adoración genuina, porque la característica de la adoración es que sube ante la presencia del Señor. Y nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu de cómo hemos de pedir. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en el Abba Padre. Estoy hablando de los secretos del Evangelio. El secreto de las iglesias victoriosas no es tener una congregación que facture cientos y cientos de pesos. El secreto de una generación victoriosa es que aprendan de la palabra a adorar en espíritu y en verdad. Y a través de la tribulación, a través de la soledad, a través de la desaprobación, a través incluso de que todo salga mal, empezar a adorar, sentirnos cómodos en medio de la tribulación, sentirnos cómodos cuando nos abandonan, sentirnos cómodos cuando todo nos sale en contravía, sentirnos cómodos incluso cuando vamos envejeciendo, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante. La mayor experiencia del cristiano individualmente es adorar en familia, y la familia es por dentro. Un aplauso al Señor esta mañana. Aleluya. No puedo dejar de leer esta maravillosa canción de Ana. Aleluya. Ana adoró y cantó. Se llama el Cántico de Ana. Y los versículos primarios dice: Ana oró y cantó, y mi corazón se regocija en Jehová. Y Ana, en el versículo 6, en medio de la canción dice: Jehová mata y él da vida. Jehová hace descender al Seol y hace subir. El 7 me encanta el 7. Jehová empobrece y Jehová enriquece. Abate y levanta. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso. Ese Jehová de los ejércitos, ese Jehová de los ejércitos del versículo 11, ese fue con el que ella hizo un voto. Ella fue, aleluya, con el que se comprometió. A su nombre sea la gloria. Estoy finalizando. Juan capítulo 4 versículo 17. Amén. Dice la palabra del Señor, santa y gloriosa: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Recuerdan la oración de Ana? ¿Desde dónde? Desde el alma. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Bendito el Señor. Espíritu. Es esa relación maravillosa con Cristo. Porque Cristo está buscando morar en el hogar. O sea, en el corazón del creyente, porque nosotros somos templo del Dios viviente. ¿Recuerdan esa palabra inicial? El Señor está buscando un hogar donde se asiente para adorar. Uno de mis versículos preferidos, los adoradores ya lo están entendiendo, Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Shalom Bayid, paz en el hogar espiritual. El Señor está esperando que le abramos la puerta para derramar la Shekinah. Aleluya. El Señor está esperando que tengamos ese Shalom Bayid, o sea, que tengamos paz en nuestro interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El mundo no nos va a dar paz. El mundo no nos va a dar seguridad. El mundo no nos va a dar estabilidad. Las economías son volátiles. Los gobiernos son volátiles. Lo único que persevera en la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor nos espera en el monte de la adoración. El Señor nos espera en el conducto de la oración. El Señor oró, se apartaba a la soledad a orar. En el Getsemaní oró, Pablo oraba, Elías oró y el fuego bajó. A su nombre sea la gloria.